Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos comenzando la semana con esta transmisión de la hora profética. Les saludamos a toda la gente que va a conectarse, a toda la gente que ha recibido las notificaciones a través del WhatsApp. Creemos que ya se van a empezar a sumar poco a poco con sus saludos habituales. La gente que sigue las transmisiones desde el día 1, comenzamos por allá por el mes de octubre. Aquí estamos ya prácticamente más de un mes que estamos compartiendo la palabra de Dios con toda la gente que se conecta a través de la página La Tribu de Profetas. Les saludamos desde Villa Carmela, la provincia de Tucumán. Estamos en este día lunes para traer un tema bíblico, para enseñar, compartir, hablar de la palabra de Dios, para orar por todas las necesidades conforme vayan apareciendo la gente. Ya les vamos a ir recalcando que manden sus pedidos de oración, sus pedidos urgentes, los imposibles que tengan, los puedan enviar, porque el Nazareno está aquí para sanar, para liberar y para salvar y para restaurar las vidas. Así que estamos acá juntos con el Señor y juntos con mi esposa. Los tres, dice que el cordón de tres dobleces no se rompe, así que acá estamos unidos al Señor para compartir este tiempo de palabra de Dios, y damos la bienvenida a mi esposa. Dios te bendiga. Dios te bendiga, muy bendiciones para todos, muy buenas noches, que estén todos muy bien. Bueno, acá preparándome porque llegué corriendo. Hoy tuve un día, la verdad que complicadito, pero llegamos a poder terminar con todo lo que demandaba el día. Así que para la gloria del Señor, feliz, contenta de poder estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Y bueno, con una palabra preciosa que el Señor nos ha entregado para ustedes, para nosotros también. Y bueno, sabemos que, como dijo el profeta, manden sus comentarios si están necesitando oración por algo en especial. Yo en un rato, en breve, voy a ver si me puedo comunicar con una persona que me tenía que contar sobre cómo estaba la vida de un joven de Santiago del Estero que había estado en coma, muy mal. Y bueno, el Señor ha hecho cosas grandes y extraordinarias, pero queremos seguir sabiendo que el Señor, yo creo que el Señor va a terminar la obra en la vida de este joven, y este joven va a quedar bien para la gloria de Dios. Así que bueno, vamos a tener ahí uno de los tantos testimonios. Nancy Fabián Arellano, Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga. Que haya sido un día de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Bendiciones, bienvenida Nancy, bienvenido a todos. Se siguen sumando personas, manden sus pedidos de oraciones por casos imposibles. Estoy hablando de enfermedades terminales. Hoy es noche de milagros. Así que todas las personas que tengan un familiar, un amigo, que se esté muriendo, literalmente se lo digo así, que se esté muriendo, que ya los médicos digan no hay nada que hacer. Dice que lo posible lo hacen los médicos y lo imposible lo hace Dios. Y nosotros estamos acá sirviendo a un Dios de los imposibles, porque la ciencia médica puede ayudar a curar un resfrío, una gripe, cualquier cosa, pero cuando la ciencia dice no podemos hacer nada, es irreversible, no hay vuelta, ahí es cuando interviene Dios, ahí es cuando interviene, y ahí es donde nosotros, sus hijos, sus siervos, ponemos la fe. Hace un momento estaba en mi cuarto de oración y el Espíritu Santo me dijo: declara que Jesucristo está vivo, porque hay muchos que hablan de mí como si yo hubiese sido alguien que ya murió, pero diles que yo estoy vivo, que yo estoy vivo hoy, y que lo que hacía antes lo puedo hacer hoy, tan solo si se atreven a creer, porque para el que cree todo es posible. Amén. Todos sabemos que para Dios todas las cosas son posibles, pero ¿nos atrevemos a creer que Dios puede hacer eso imposible? Entonces compartan y manden su mensaje. Cáncer de mama, dice sanidad, pide Nancy. Pasarnos el nombre de esta mujer para que nosotros podamos orar. Pasarnos, si es posible, el número de teléfono para que nosotros nos podamos comunicar y orar por esa persona. ¿Sí? Vamos a ir a donde podamos llegar para poder ministrarle a esta mujer. Sabemos que el cáncer de mama es una de las grandes causas de muertes en mujeres jóvenes. Hay muchas mujeres que por descuidarse y no hacerse los estudios pertinentes
Cuando descubren el cáncer ya está avanzado, ya se ha expandido, ya tiene metástasis por todos lados y a veces es por descuido y hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Muy bien, yo soy la enferma, dice Nancy. Bueno, Nancy, tengo tu número, vamos a hablar por privado, ¿sí? Te vamos a hablar. Si estás despierta después de la reunión de Facebook, vamos a hacerte una llamada y vamos a orar por vos personalmente. Ahí estamos. Amén, amén. Acá yo a full estoy. Compartan y yo compartiendo, bueno, con cada persona, cada gente que tenemos en nuestro celular, en nuestro teléfono. Mónica, Dios te bendiga, hija querida. Bueno, queremos saber, Mónica, de tu esposo, cómo está, cómo sigue de salud también. Te hemos extrañado porque no has estado viniendo a la iglesia. Así que bueno, te esperamos mañana en el nombre de Jesús, que todo, y si no el jueves porque creo que Mónica dijo que los martes no pueden, entonces jueves y domingo. Así que bueno, amados, creo que la palabra de hoy es una palabra justa para aquellas personas que están necesitando sobre lo que es la sanidad. Yo recuerdo y doy un testimonio con respecto a un problema que yo tenía hace 10 años. Hasta que se conecten un poco más de personas voy a contar este testimonio. A mí me habían diagnosticado que yo tenía un problema en las tiroides, que todos lo conocemos, y comenzaron a medicarme. Los médicos me dieron unas pastillas que yo tomaba de 50 miligramos a 75, y cada 6 meses me hacían el chequeo para ver cómo esto iba, cómo andaba. Y en una de esas pasaron como 7 años, 8 años aproximadamente que yo venía tomando los medicamentos, ya cristiana. Recuerdo que me voy al médico y me dicen, bueno, mira, vamos a tener que agregarte la dosis, una dosis más fuerte, porque acá se nota que tienes como unos tumorcitos en la parte tiroidea. Y yo cuando volví estaba viviendo sola en ese momento y claro, obviamente yo sé lo que es eso, lo he vivido, lo he pasado, lo he experimentado desde muy cerca. Y en ese lapso, que justo está conectada a la persona esta, que era mi mejor amiga, Marta Lobo, que está en Buenos Aires, ella también estaba pasando por momentos de tratamiento, mi amor, con tema de la mama, casualmente, problemas de tumores. Y bueno, ahí estábamos como que juntas apoyándonos unas a las otras. Yo en ese entonces vivía en Lules y ella también estaba en Lules. Y la verdad que un día, mi bella profeta, un día me enojé con la enfermedad. Eran esos tiempos re locos míos que yo me levantaba y comenzaba a declarar que yo era sana, que yo no tenía nada, que yo no aceptaba tener ningún tipo de enfermedad. Y comencé a orar de una forma que ni yo me conocía. Pero había días anteriores que había estado ayunando y había estado pidiéndole la directiva al Espíritu Santo que me enseñe cómo tenía que interceder. Y yo lloraba y le decía, Señor, yo no acepto ninguna enfermedad en mi cuerpo. Si tú has sanado a mi familia, has sanado a mi hijo, yo sé, Señor, que yo camino con esa fe. Y recuerdo que pasó el tiempo, habrán pasado de esto que te digo unos meses, y sentía de parte del Señor de hacer un ayuno. Terrible soy yo con los ayunos. Me hizo un ayuno de 21 días, pero era un ayuno que lo cortaba a las 12 de la noche, me alimentaba pero con frutas, y durante el día sí tomaba líquido, porque no podía estar tantas horas sin tomar líquido, pero en ese entonces yo vivía sola, entonces era como que salía a trabajar, volvía de trabajar y me metía a la presencia del Señor, y así, durante 21 días. Y un día me faltó plata, se me terminó la pastilla,
y yo tenía que comer o tenía que comprar un producto para la peluquería el otro día para poder tener el dinero que necesitaba supuestamente para comprar la pastilla. Dije, pero si yo paso de este día, voy a empezar a sentir mareos, voy a empezar a sentirme mal. O sea, yo misma era como que comencé a tener un temor y sentí una voz que muy audible dentro de mí que me dijo, como muchas veces me lo había dicho, clama a mí y yo te responderé. Fue tan el detonante de eso que me fui y me largué a llorar en el piso. Estaba cocinando para mí. Dije, no, yo no tengo que tener esta fe mediocre, esta poca fe. Si yo he hecho un ayuno terrible para mi sanidad de mi cuerpo, no, yo no puedo dudar. En 21 días el Señor no me había dicho absolutamente nada. Solamente fue esa voz. Comencé a buscar al Señor y dije, Señor, yo quiero ver tu poder, porque sé que tú lo puedes hacer una vez más. Comencé a pedirle al Señor fuerzas para poder seguir hacia adelante, sea lo que sea. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Sea lo que me salga, lo único que quiero es que me des fuerza para yo salir y predicar de tu palabra. Hasta el último día de aliento. ¿Por qué tenía esa convicción y esa fe? Porque tenía esta amiga loca que me contagiaba. Porque ella tenía cáncer y le hacían quimio. Y yo veía cómo ella llegaba. Entonces ese era lo que a mí me había causado temor en mí. Pero ella era una mujer, y no porque esté ella presente, porque también la iba a nombrar. Yo dije, hoy voy a contar mi testimonio. Nunca lo he contado a nadie, ni mi esposo sabía eso. Y esta amiga, que Dios la ha puesto hoy ahí en el programa, ella me enseñó a ser una guerrera. Por eso hoy te digo, que Nancy, creo que este mensaje va para vos. Esta palabra va para vos. No te desanimes. No le abras puertas al temor. No dejes que el temor se apodere de tu mente. Yo hasta llegué a decir, Señor, si tu voluntad es que yo tenga que pasar por cosas que sé que muchas personas pasan, lo he vivido con mi hijo. Dije, Señor, que yo pueda tener esa fuerza, esa voluntad, esa potencia. Es más, yo ministraba a gente que tenían problemas de cáncer, porque era tan loco lo que yo hacía en ese tiempo, que a mí no me interesaba y no me importaba lo que el enemigo me decía en el oído. Recuerdo que ese día, cuando me fui a hacer los estudios, el médico me dice, yo no puedo creer, pero aquí no te sale nada. Vamos a hacer otra vez otro estudio, pero vas a ir a otro lado. Dije, ok. Me fui a hacer otra vez el ecodople y me salía que no tenía. Es más, estuve 10 años medicada con levotiroxina. Un día que no la tomaba, yo me desmayaba. Me agarraban los mareos y me desmayaba. A mí la pastilla no me podía faltar. Me podía faltar cualquier cosa, hasta para comer, pero esa pastilla no me podía faltar. Cuando yo experimenté eso, ahí dije, Señor, tu poder es grande. Y el mensaje de hoy se llama el poder de la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya tenemos gente. Hay gente de Santiago del Estero, creo que está la pastora Fabiola Sí. Torres, está Nancy tomando la palabra que acabas de compartir. Dice que nosotros tenemos que dar testimonio porque eso aumenta la fe de la gente, porque se da cuenta que Dios no hace excepción de personas y lo que Dios ha hecho en otras personas lo puede hacer en vos también. Tienes que tener fe, tienes que creer en eso. Mucha gente, después que supieron del testimonio de la mujer del flujo de sangre, que supieron de este acto heroico de fe de la mujer, dice que yendo a Jesús
mucho tiempo después, a otras ciudades, la gente venía a tocarlo. Y todo lo que le tocaban quedaban sanos. ¿De dónde salió eso? Del testimonio de la mujer. Se nota que lo que la mujer experimentó, cuando dijo, yo solamente dije, si tocar el borde de su manto seré sana, se difundió por todas partes. Cuando Jesús fue a una ciudad, se dio cuenta de algo muy especial, que continuamente salía poder de él, porque la gente no venía a decirle, Señor, sáname. La gente decía, igual que la mujer, si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice, y todos los que tocaban su manto eran sanados. ¿Por qué? El testimonio de la mujer le abrió una puerta de esperanza para la gente. Por eso siempre les digo, cuando tengan un testimonio de sanidad, no se callen. No es solo para ustedes. Dios no los sanó solamente para que ustedes le den gloria a Dios y le sigan, sino que también le glorifiquen contando. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grande misericordia el Señor ha tenido contigo, le dijo Jesús al Gadareno. El Gadareno quería irse con él, dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos lo que he hecho contigo. ¿Para qué? Para que la gente que estaba igual o peor que él pudieran encontrar la misma liberación que encontró el Gadareno. Los testimonios se tienen que compartir. Yo sé que no puedes vivir contando tu testimonio, pero hay momentos en que Dios lo va a usar. Hay un momento en algún lugar. Yo conozco gente que cada vez que predica cuenta su testimonio. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, no estudia, no se mete con Dios y lo único que tiene en su repertorio es yo era drogadicto y Jesús me salvó, o yo era una prostituta y Jesús cambió mi vida, o yo era un borracho y Jesús, bueno, está bien, pero no en todos lados tenés que contar el testimonio. Hay momentos que tenés que predicar la palabra. Y si hay alguien que está enfermo con problemas de los huesos, si hay alguien que tiene problemas en la columna, si hay alguien que tiene problemas para caminar, que camina doblado, si hay personas que no se pueden levantar y cuando están parados no se pueden sentar y padecen de enfermedades crónicas, agudos en la columna, especialmente en la zona lumbar, en la zona del nervio ciático, yo te puedo dar testimonio que el médico hace aproximadamente 13 años me dijo que a los 50 años yo tendría que ir derecho a quirófano porque tenía una fisura y tenía unos problemas ahí entre las vértebras, en la zona lumbar, que con el paso del tiempo, al ser degenerativo y no poder ser arreglado, llega un momento en que iba a tener que hacer una intervención para alinearla la columna y poco a poco yo me iba a ir doblando. Eso me dijeron cuando yo tenía 40 años y yo me fui a la plaza, caminé 3 cuadras arrastrándome porque estaba con mucho dolor y todo decía que el médico tenía razón. Digo, si yo a los 40 años estoy así, lo que me espera a los 50. Si esto degenera a mayor, no me quiero imaginar lo que voy a sufrir a los 50 años. Me fui a una plaza al lado de la maternidad de San Miguel de Tucumán, me senté en un banco e hice pacto con Dios. Y le dije, tú me sana y yo predico, y donde tú me digas que hable de la sanidad de columna vertebral, de gente que está paralítica, de gente que ya no puede mover las piernas, yo predico y tú te encargas de sanar a la gente para que vean que no haces acepción de personas. Yo llegué a mi casa, no le conté toda la verdad a mi familia, me lo guardé y simplemente esperé en el Señor. Hoy tengo 55 años y nunca me operaron. Y hago deportes y hago fuerza. A veces me paso, a veces me excedo y la columna me dice cuidado, pero no es por la enfermedad, es por el descuido, porque a los 55 años no puedo hacer lo que hacía a los 25. Yo tenía entre 40 y 42 años cuando el médico me sentenció y me dijo, y no hay mucha esperanza, o sea, vas a tener que hacer cama y rehabilitación por mucho tiempo y ojalá que puedas volver a caminar con normalidad. Esa fue la palabra de la ciencia. Dios tenía otra palabra. Dios me sacó a caminar, me llevó a muchos lugares predicando. Nunca me enfermé de gripe, me enfermé de un montón de cosas. Pero ese problema en la columna, ese dolor intenso dentro de los huesos, ese pinzamiento que yo tenía, que eran como shock eléctricos que me daban, como unos tirones horribles que no me dejaban dormir, que me dolía hasta la punta del dedo del pie. Ya nunca más. He tenido lesiones, pero nunca más lo que he vivido hace 14 años atrás, cuando me fui arrastrando desde Galvez, que está en la avenida Colón, creo que es, o Alem,
hasta la Mate de Luna en la placita, a la par de la maternidad. Ahí en ese lugar yo hablé con Dios, a solas, con lágrimas en los ojos. Luego subí al colectivo. ¿Cómo será? El colectivo iba lleno. Y cuando me vieron subir, una mujer se paró y me dijo, tome asiento. ¿Te imaginas cómo estaba yo a los 42 años para que una mujer se levante y me dé el asiento cuando yo subí al colectivo ahí en la parada de la maternidad? Así estaba yo, completamente encorvado como la mujer encorvada de la Biblia. Y hoy puedo hacer deporte, puedo entrenar 2, 3 horas, dar clases, hacer un montón de cosas. Nunca más, la columna quedó perfectamente alineada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está vivo y Él hace milagros todavía. Y hoy queremos hablarte acerca de los milagros de Jesús. Muy bien, ¿qué vamos a compartir? Amén. El título, el poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo acercarme, pastor, profeta Alejandro, a la palabra? Una pregunta interesante. Querida pregunta. ¿Cómo acercarme a la palabra? Para el mejor provecho debo irme a ella, porque sabemos que la palabra la palabra nos vivifica, nos da vida, trae libertad. Amén. Y yo noté esto. Número 1, con la actitud correcta. ¿Cómo debes ir tú a la palabra? ¿Cómo debes buscar de la palabra? ¿Cómo debes orar acertando en este caso para pedirle al Señor por sanidad? Con la actitud correcta. Vamos, y después meditando. Cuando nosotros abrimos la palabra, el Señor nos entrega una palabra, una porción de la palabra de las Escrituras. El pastor siempre enseña y les explica a la gente, y yo estoy haciendo eso en mi trabajo con gente que está interesada en querer leer la Biblia. La palabra de Dios es la Escritura. Entonces, si tú de pronto tú dices, bueno, pero ¿cómo yo puedo comenzar a leer? Bueno, comienza desde el primer libro del Nuevo Testamento y comienza desde el primer libro del Antiguo Testamento. Ahora, en esos libros, en el primer capítulo de Génesis y en el primer capítulo de Mateo, ¿qué pasa? Para que yo pueda entender el mensaje, debo meditar, pedirle al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y el discernimiento de lo que dice la palabra. Por tercero, haciéndolo con obediencia. ¿Por qué con obediencia? Porque yo dije, Señor, tengo temor, que me acontezca tal cosa. Y dice que cuando tenemos temor, estamos provocando que se abra una puerta dentro de nosotros y que ese temor aceche nuestra mente, nuestro corazón, y que lo que los médicos dijeron sea así y peor. Entonces dice, meditando y con obediencia. Cuando la palabra vino a mi espíritu y me dijo, clama a mí, yo te responderé, porque es la palabra que el Señor detonó cuando yo comencé a conocer del Señor, cuando yo comencé a caminar, cuando comencé a estudiar las Escrituras. Y también con un corazón moldeable. Porque muchas veces leemos la palabra y decimos, no, esto no es para mí. No, esto evidentemente no es para mí. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Es para ti y es para mí. Todo, dice la palabra de Dios, que la palabra lo que hace es redarguir, corregir. Y a veces no nos gusta que ser corregidos. Y déjame decirte que yo en especial prefiero ser corregida con la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo, pero prefiero ser corregida con la palabra de Dios que ser corregida con el hombre. Que Dios después use al hombre y que yo diga, wow, lo que el Señor me entregó en la palabra, el hombre terminó, ¿cómo sería? De confirmar que esto viene de parte de Dios. Vamos a leer Lucas 24, capítulo 45, primer versículo, que avala esto que te estoy diciendo. Porque tú me vas a decir, profeta, ¿y dónde dice eso? ¿Cómo tengo que hacer?
Entonces dice la palabra de Dios. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Y por qué dice le abrió el entendimiento? Porque antes de venir a Cristo hay un velo en nuestros ojos. Nuestros ojos están cegados con un entendimiento que no es el entendimiento del Señor. Ese velo lo vamos a entender, lo vamos a interpretar, por ejemplo, como una traba. Cuando tú muchas veces, Dios te dice, obedece, y tú te quedas ahí estancado. Conocemos personas que dicen, el médico me dijo esto, pero resulta ser que yo le creo más al médico que lo que dice la palabra de Dios. Claro. O un impedimento. Como dije yo, me estaba impidiendo. Había algo que estaba metiéndose en mi mente. También se le llama mente entenebrecida. Cuando nuestra mente está entenebrecida del entendimiento, o sea, cuando yo estoy, como les dije, teniendo temor. Si yo llamo el temor, y evidentemente voy a tener temor. Muchas personas en este tiempo que he conocido, es impresionante, mi amor, pero el Señor me llevaba exactamente a esto. Mucha gente tiene su mente entenebrecida. Estoy conociendo gente con problemas ¿cómo se dice? De fobia, de ataques de pánico, de depresiones terribles que están destruyendo su vida. Y este velo solo puede quitarse cuando estamos en Cristo. Es decir, estando en su camino, siguiendo su verdad y a través de las obras del Espíritu Santo. En Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra dice, nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditara en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tienes tú, mi amor, para compartir? Hace unos años conocí a un hombre en un lugar llamado Ciudadcita. Está pasando Simoc. Cuando llegué a ese lugar, el anciano apenas miraba por la ventana que venía el auto con nosotros ahí. Iba corriendo a su habitación, levantaba la tapa de su órgano. Un órgano tenía. No el que usa las iglesias, no, el órgano que se usaba antes en las iglesias. Esos órganos antiguos, con pedales. No el órgano eléctrico que hoy tiene 1000 sonidos, sino el antiguo órgano que se usaba en las iglesias. Y comenzaba a tocar, prácticamente le pegaba con los dedos en las teclas porque era algo muy antiguo. Y comenzaba a cantar, soy barro nada más, Señor, soy barro nada más, Señor, barro que te alaba, barro que te adora. Y él cantaba con una voz fuerte que se escuchaba de lejos. Tremendo. Cuando lo conocí y me senté con él, él siempre espera que llegaban los siervos de Dios y los recibía con esa alabanza. Somos barro nada más. Y estábamos construyendo un templo. Ya estaban levantando las paredes y todo un hermoso templo ahí en Ciudadcita. Y cuando terminamos en la hora del almuerzo, el pastor que me había llevado por primera vez me dice, ¿querés escuchar el Salmo 71? Y le dije sí. Y el anciano tomó en la Biblia y dice, tome el Salmo 71. Y me la dio la Biblia a mí y él la empezó a recitar de memoria. Y yo lo que tenía que hacer era seguir con la vista. Y él recitó los 24 versículos del Salmo 71, con lágrimas en los ojos. El anciano, y el Salmo 71 es la oración de un anciano, de un hombre ya viejo que le pide a Dios que lo guarde, que lo proteja, que aún en la ancianidad no lo abandone. Y él, ahora el tema es que él no sabía leer. El tema es que no sabía leer, y ese salmo era tan creído por él, que este hombre no tenía ninguna enfermedad. Este hombre, cuando sentía alguna dolencia, en el nombre de Jesús reprendía y se quedaba sano en el momento. Ahora, ¿cómo la Biblia puede llegar a ser tan real en tu vida cuando vos abrís la Biblia, pero antes de abrir la Biblia abrís el corazón? Amén.
Porque cuando vos lees la Biblia para solamente informarte lo que dice, saber algo acerca de Jesús, no. Vos tenés que leer la Biblia para conocer a Jesús, no para saber algo acerca de Jesús, sino conocerlo al Nazareno. Y él se hace real. Era tan real el Salmo 71 para este abuelo, que él gozaba de una salud impresionante. Él labraba la tierra y era un hombre de arriba de los 70 y tantos años, y andaba de jogging y tenía un estado físico, y comía y cantaba y trabajaba, y además le quedaba tiempo para ir a la iglesia y para ofrendar y ayudar en la construcción del templo. Este hombre se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a orar y a hacer que su nieta o su hija le lean la Biblia para que él la memorice. No hay pretextos para aquellos que dicen leo la Biblia y no puedo entender. Acá tenés un hombre que se apropió del Salmo 71 y se cumplió en él la palabra que dice: aún en su vejez fructificarán, estarán verdes, es decir, tendrán fuerza, tendrán vigor, porque se notaba que este hombre estaba fuertísimo físicamente y espiritualmente, no te puedo decir. ¿Por qué? Porque no solo leía la Biblia, sino que él la creía la Biblia. Hay un montón de personas que te pueden recitar todos los versículos. El tema es, de todos los versículos que recitas, ¿cuántos de ellos crees? ¿Cuántos de ellos ya son parte de tu vida? La gente hoy fácilmente dice: me tomo de esa palabra, arrebato esa palabra. Pero ¿arrebatas a dónde? ¿La arrebatas y la guardas? ¿La arrebatas y la tiras al tacho de basura? ¿O la arrebatas para ponerla por obra? Cuando alguien dice tomo esa palabra, más te vale que tu vida cambie. Si hoy estás escuchando este mensaje, a donde decimos que Cristo tiene poder para sanar enfermedades incurables, y vos decís lo creo, más te vale que no te mueras. Más te vale que no te mueras. Porque si vas a morir, entonces no creíste. Pero si has creído en este Jesús Nazareno que anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, vos tenés que ser uno de los que van a ser sanados y van a ser liberados de toda opresión. No mañana, hoy. Amén. Hoy lo tenés que creer, porque la Biblia, hay 3 cosas que tenés que saber al momento de abrir la Biblia. Primero, si vos la lees y aprendés la Biblia, vas a ser verdaderamente sabio. Porque sabios son los que entienden y conocen la palabra de Dios. No el que sabe mucha literatura, poesía, historia. No. Esos son informes. Eso lo sabe una computadora, lo puede saber un niño. Aquel que lee la Biblia y aprende de la Biblia es sabio. Aquel que la cree es salvo. Porque para ser salvo hay que creerla la Biblia, hay que creer. Y si la pones por obra, vas a ser verdaderamente santo. Es un libro para leer, es un libro para creer y es un libro para poner por obra. Si vos no tenés esta Trinidad, entonces todavía no hablemos de cristianismo. Hablemos de una persona que todavía necesita aceptar a Cristo en su corazón. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Es el mensaje que tengo para ti en esta noche. Amén. Pastor, una pregunta. Voy a leer una porción de la palabra y me gustaría que usted la pueda interpretar y enseñarnos. Acá dice en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25, dice la palabra de Dios, y escucha, pueblo. Por esto, mis amados hermanos, todos, tú y yo, todos, hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Amén. Yo no tenía idea de las notas que tiene ella porque ella llegó recién nomás. Y yo dije, vos anda dando los textos y vamos a ver que el Espíritu Santo nos ministre, porque fue un día agitado hoy. Ella estuvo con su trabajo, yo también lo mío, pero sabemos que Dios honra su palabra. Las personas tienen que aprender a escuchar más de lo que hablar, porque hay mucha gente que habla demasiado sin aprender a escuchar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Entonces tenemos que aprender a escuchar, porque si no aprendemos a escuchar no vamos a tener fe. La fe viene por oír, no por hablarla la palabra, sino por escucharla primero, atentamente escuchar la palabra de Dios y guardar en nuestro corazón lo que Dios nos enseña. Y tenemos que, aparte, hay gente que no le gusta que les enseñe, no le gusta que lo corrige y se enoja. Y ahí están los que dicen, airaos pero no pequéis, ¿no? No hay que ser rápidos para enojarse. ¿Cuándo? En el momento en que somos confrontados por la palabra de Dios. Porque yo he visto gente, y hay gente que de nuestra iglesia se fue, porque no le gustó la confrontación con la verdad de la palabra. Y lo tomaron como que era una agresión humana, pero estaba todo basado en la Escritura y la intención era corregir. Cuando un hombre dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, significa que un hombre enojado no puede caminar como Dios quiere. Una persona enojada nunca va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Una persona airada está fuera de sí, no entiende. Entonces, ¿qué le pasó a Caín? Caín se enojó, dice, se ensañó contra su hermano y lo mató. ¿Ves dónde termina el enojo? Si no lo paras a tiempo, termina en un homicidio. Por eso Jesús dijo, aquel que odia a su hermano, aquel que lo trata mal a su hermano, ya es culpable de homicidio. Porque el que es homicida no conoce a Dios, es hijo del diablo, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Cuidado con enojarnos cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice, estuvo mal. Hay personas que a veces reciben esto de dejar el pecado, dejar de hacer esto, dejar, y en lugar de decir gracias Señor porque me estás hablando, lo primero que pensamos, alguien le fue a contar al pastor para que el pastor desde el púlpito me avergüence delante de todo. Y la verdad que no. Dice Hebreos 4:12 que no hay nada oculto que no se manifieste ante Dios y su palabra, que nos revela todo. Dice que la palabra es lámpara. Y en la oscuridad no ves nada, pero cuando enciende la lámpara se ve todo. Cuando se enciende la palabra en el púlpito, los corazones son inspeccionados con linternas por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde el pastor dice cosas que la gente piensa que alguien le fue a contar. Y ahí es cuando dice, ustedes no tienen que airarse porque no van a poder acomodarse a la voluntad de Dios. Dice, entonces desechen toda inmundicia, toda malicia y reciban con mansedumbre la palabra. En lugar de enojarse, recíbanla con mansedumbre. Eso dice el versículo 21. En lugar de airarse, pónganse mansos, sumisos y diga amén. Dura la palabra, Señor. ¿No dijeron eso los discípulos? Señor, dura la palabra. ¿Quién la podrá resistir? Y Jesús dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora fíjate, las palabras de vida eterna eran duras. Eran duras porque te mandan a dejar toda malicia, toda inmundicia. A la gente no le gusta que le digan, deja esa inmundicia, deja de hacer lo malo. En lugar de enojarte, aquí la Biblia, el Espíritu Santo te dice, recibí con mansedumbre la palabra, porque la palabra ya está implantada, es decir, ha sido sembrada en tu corazón. Si vos te enojás, el diablo va a venir y te la va a llevar como el terreno duro de la parábola del sembrador. Ahí tenés un corazón duro. Una persona que escucha la palabra, se enoja, el diablo viene y se la lleva. Y se produce algo que se llama ser infructuoso, no da fruto. No fracasó el predicador, es el corazón duro del oyente, que en lugar de recibir con mansedumbre, de haber escuchado la palabra de Dios, le dio lugar a la ira. Yo he conocido personas que han querido pegarle a los pastores por el mensaje que predicaron. Yo acompañé a un evangelista de Buenos Aires de 19 años a una iglesia
y habló acerca de los matrimonios. Y era un chico de 19 años, no tenía nada que ver, ni casado estaba. Pero Dios lo llevó a hablar de los matrimonios y de los hombres golpeadores, maltratadores que van a la iglesia a golpearse el pecho. Lo dijo así, de Buenos Aires, y habló como un tucumano. Y cuando hizo pasar a la gente a orar, yo me paré a la par de él porque sentí, o sea, yo miré los rostros de la gente y noté en una persona que estaba al lado de su esposa, se tiró para atrás así y cruzó los brazos. Y yo dije, la actitud de este hombre está muy enojado. Y cuando hizo pasar a orar para que él ore, este hombre pasó con la mujer y la agarró del brazo así con mucha fuerza y la trajo a la mujer. Yo lo veía que venía, entonces me le arrimé a él, porque él era bajito así como mi esposa. Y entonces yo me le arrimé por atrás y me le coloqué tipo guardaespaldas, porque digo, este le va a pegar. Y la trajo a la mujer apretándole el brazo y la mujer hacía el gesto de me duele. Y él lo agarró del cuello a Sebastián, a Claudio Sebastián, y le dijo, ¿vos qué tienes que meterte con mi vida? Le dijo así. Y dijo, no sé de qué me hablas, varón, dice, y le sacó la mano, pero sacame la mano, no me toqué, dice, pues yo no tengo nada que ver, dice, yo prediqué la palabra. Y si a vos te afectó, arrepentite, varón. Y el tipo estaba loco, es más, se quedó mirándolo, y no podía creer que un chico de 19 años lo confronte, y salió con la mujer de la iglesia. Ahora, ¿qué ha pasado a la mujer en la casa? No sé, pero mirá cuando en lugar de tomar la palabra con mansedumbre la tomás airado. ¿A qué habrá llegado ese hombre? ¿Qué le habrá hecho a la mujer? Le habrá dicho, seguro que vos le contaste al pastor y el pastor le contó al predicador y el predicador habló de mí. Faltaba que dé mi nombre y no era. Él vino de Buenos Aires y fue conmigo y no habló con el pastor, porque estuvo al lado mío siempre. Yo no lo conocía. La palabra implantada. ¿Qué pasa cuando vos escuchás la palabra y después te olvidás? Es como cuando mirás el rostro tuyo en el espejo y una vez que te das vuelta ya te olvidas. ¿Qué es lo que estuve viendo en el espejo? Es tu rostro. ¿Para qué nos miramos en el espejo nosotros? Para arreglarnos, ¿verdad? Mi esposa se para frente al espejo y está de una manera cuando se para y está de otra cuando sale del espejo. Porque se arregla, se coloca las trabas, se peina, se pasa la planchita. Las mujeres tienen más labores frente al espejo que el hombre. El hombre hace así con el pelo y se va. Pero la mujer trabaja mucho con el espejo. ¿Para qué? El espejo te va mostrando qué es lo que tenés que arreglar en tu vida. La palabra de Dios es un espejo. La ley de Dios es un espejo donde vos te mirás y donde dice, corregí esto, sacá la malicia, sacá la envidia, sacá el odio, sacá los celos. Vos tenés que ir sacando eso. Porque la Biblia te refleja tu pecado, tu maldad, tu iniquidad. Cuando dice, no robarás, no matarás, no te vengarás, no esto, y vos lo estás haciendo, ahí tenés el espejo que te está diciendo, corregí eso. ¿Alguien se enoja contra el espejo porque ve una imagen de una persona despeinada? No creo. Pero cuando vos ves una persona despeinada frente al espejo, te das cuenta que el espejo te está diciendo, pasate un peine. Y vos simplemente haces lo que tenés que hacer. Y después tenés el resultado. Cuando vos vas a leer la Biblia es un espejo que refleja tu pecaminosidad. Si vos haces lo que dice la Biblia, vas a quedar arreglado, vas a quedar elegante. Como decimos en Tucumán, vas a quedar pintudo. ¿Por qué? Porque el espejo es la palabra de Dios. No te enojes cuando prediquen duro. No digas que no tienen amor. Es más, yo creo que hay más amor en los mensajes duros y confrontativos que en los mensajes dulces. Porque a veces los mensajes dulces son solamente para quedar bien con la gente. Pero el mensaje fuerte es porque le interesa que la gente camine como Dios quiere. Amén. Por eso dice que el Señor nos abre el entendimiento. Cuando de pronto tú estudias la palabra, y a veces no necesitamos, porque hay veces que, por ejemplo, en mi caso, yo soy sincera, no tuve dinero para poder pagarme un curso de estudios teológicos. Y entonces yo le pedí al Señor que por medio del Espíritu Santo me enseñe a cómo escudriñar, qué debía hacer. Y esto fue los ítems que el Señor me dio. Número 1, con la actitud correcta, ir a la palabra de Dios con una actitud correcta, meditándola y llevándola por obra, o sea, ser obediente. Y con un corazón moldeable, como decía el pastor, dejarse moldear. Muchas veces los pastores somos juzgados desde el pueblo porque piensan o creen de que alguien nos ha dicho a nosotros
y por eso nosotros lo estamos diciendo desde el púlpito. No, lo dice la palabra de Dios. Si tú estudias, si tú meditas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que tenés un montón de pasajes bíblicos a donde te hablan de cómo el hombre debe ser con la mujer. Dice la Biblia que el hombre debe ser con la mujer, que la mujer es como un vaso débil, o sea que si esa persona no sabe tratar a ese vaso, se cae, se rompe, se quiebra y ya no tiene solución. Por más que vos lo pegues al vaso, va a tener grietas, va a tener rajadura. Por más que lo pegues perfectamente, lo mismo vas a notar que está imperfecto, que el vaso no ha quedado como tiene que ser. Bueno, la mujer dice la Biblia que es como un vaso frágil. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Josué dice, nunca se apartare de tu boca este libro de la ley. Acá también nos está diciendo que la palabra de Dios es la que no se tiene que apartar. Cuando leíamos el pasaje de Santiago y hablaba y decía, pero sed hacedores de la palabra. No tan solo esta palabra es un mensaje para los que predicamos, sino también para aquellos que evangelizan o para aquellos que están comenzando a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras y saber y entender. De pronto que si la palabra de Dios te ha dicho una cosa, o de pronto has venido a la iglesia y el predicador ha soltado una palabra, algo que siempre lo enseño porque yo lo aplico en mi diario vivir, desde que me hice cristiana. Yo anoto todo versículo y pasajes bíblicos. Cuando termina el predicador o la predicadora de hablar, yo vengo a mi casa, oro al Señor y que el Señor siga ministrando mi vida. Eso es lo que el Señor pide, para que tú y yo entendamos cuál es el poder de Dios. El Señor habla, el poder de Dios que está en su palabra. La palabra de Dios nos va a llevar a entender muchísimas cosas. Número 1, nos saca el velo. El velo se cae cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. La palabra de Dios comienza a escudriñar dentro de nosotros, comienza a cortar, comienza a sacar todo lo que a Dios no le agrada, para que tú puedas crecer y ser una persona sabia. ¿Cuáles son los beneficios de acercarme a la palabra? ¿Quieres que te cuente cuáles son los beneficios cuando tú te acercas a la palabra de Dios? Nos permite vencer el pecado. En Lucas 4:4 dice, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Recordamos este pasaje bíblico que Jesús estaba ayunando, venía de un ayuno de 40 días, 40 noches de ayuno, no había comido. ¿Y quién se le presentó el último día del ayuno? Satanás. ¿Cuántas veces se te presenta el enemigo a ti? Y tal vez no has ayunado, pero estás pasando un momento difícil, como me pasó a mí. Cuando el médico me dijo, tienes un pequeño tumor en las glándulas tiroideas. Vamos a tener que hacer un tratamiento, si no vamos a tener que operar, y todos los que ya conocemos cómo viene la mano. ¿El temor se apoderó de mí? Sí. Lo testifiqué, les conté. Pero dice que Jesús dijo, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Es alejar al enemigo, alejarte de la tentación. Si tú estás pasando tal vez por un momento, no vamos a decir de sanidad, capaz que un momento de debilidad, o estás pasando por un momento que te cuesta salir de eso, bueno, aquí está la palabra. Amén. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y yo me paro a orar y comienzo a interceder y empiezo a decir, Señor, si hay pecado en mí, Señor, en el nombre de Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo amado, quita todo aquello, Señor, que está impidiendo que yo pueda avanzar. Y no te estoy hablando de un pecado de robo, de un pecado grave, grave en el sentido de, porque cuando hablamos de pecado de santidad, automáticamente muchos nos vamos para un solo lugar. Y no, cuando dice pecado puede ser ira, lo dijo la Biblia, puede ser enojo,
puede ser bronca. O cuando vos vas al médico y te dice lo que te tiene que decir, no te enojas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo que no hago daño, si yo voy a la iglesia, diezmo, ofrenda, predico, evangelizo, la gente se convierte, se sanan los enfermos? ¿Cuántas veces he conocido gente que se ha enojado? Entonces, también eso es pecado. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando tú aprendes a guardar los dichos de Dios, que es la palabra, yo te puedo asegurar que no hay nada que venga contra ti. Nos sirve en la guerra espiritual, cuando tú entras a hacer guerra espiritual. La palabra de Dios está escrita en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si Dios te dijo, clama a mí, que yo te responderé, y créele a la palabra. Amén. Cuando uno guarda la palabra en el corazón, habla la palabra. No podés hablar lo que no guardaste. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que produce la abundancia? Lo que guardamos. Hay gente que guarda rencor. Hay gente que guarda envidias. Hay gente que tiene guardados celos. Y en el peor de los casos hay gente que tiene guardado temores, fobias, miedo a la muerte. Yo conté una vez que estuve en una reunión de líderes de una iglesia y el que estaba a cargo de ese grupo preguntó, con la mano en el corazón, respóndame, si hoy viniera el Señor a buscarlo, ¿cuántos de ustedes están seguros que se van con Él? De los 10, 9 no estaban seguros. No estaban seguros, ¿por qué? Porque en ese momento, frente a esa confrontación, salió a la luz el temor. Y cuando hay temor, donde hay temor, no está la fe. Lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario de la fe es el temor. Jesús dijo, no temas, cree solamente. Solamente cree. Si nosotros creemos, pero decimos que tenemos temor, si nosotros creemos, pero fíjate lo que dijo el médico, si nosotros creemos, pero es que yo siento otra cosa, entonces no estás creyendo solamente, estás creyendo y tenés algo más. Bueno, ese algo más lo tenés que sacar. O sacás eso, o sacás la fe. Quédate con el temor y hundite como Pedro. O tenés fe y deja que el Señor con sus brazos te saque, porque el Señor no te va a mandar a nadar. Él va a extender los brazos y Él te va a sacar de las profundidades. Justamente en el Salmo 71 que habla del anciano, que vos sabés que un anciano siempre es una colección de enfermedades. Cuando uno llega a cierta edad empiezan a aparecer muchas enfermedades y él está pidiéndole a Dios que lo guarde, que lo proteja, porque Él se va anticipando. Él no está negando que se puede enfermar. No negamos que un cristiano se puede enfermar. No somos tan extremistas de decir que un cristiano no puede enfermarse, porque Pablo estaba enfermo. Por eso tenía a Lucas, el médico amado, a su lado. Pero digo, frente a las enfermedades que puedan venir, ¿cómo vamos a enfrentarlas? ¿Vamos a poner la fe en lo que dice la ciencia o en las promesas de Dios que están guardadas en nuestro corazón? Porque si no la tenés guardada, si no hay fe hay temor, si no hay amor hay odio. No podés tener otra cosa, es una o la otra, no podés tener las dos. No podés tener amor-odio, no podés tener fe-temor. No existe la fe-temor. ¿Es la fe o el temor? Jesús dijo, no temas, cree solamente, tu hija vivirá. Y estamos hablando de un hombre a quien se le acaba de morir una hija. Un hombre que directamente ya sabía que tenía que volver a la casa y enfrentar a su esposa desgarrada completamente, porque creo que el dolor de una madre no debe tener comparación frente a la muerte de un hijo. Creo que ni el padre puede alcanzar el dolor tan profundo que siente una madre, que ese ser que llevó 9 meses en su vientre y que lo crió, de pronto ahora lo tiene en una cama muerta a los 12 años. Entonces Jairo ya estaba realmente devastado. Realmente para Jairo el mundo se le vino abajo. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, cree solamente. No temas. No pienses que la visitó la muerte cuando vos me viniste a buscar a mí, que soy la vida. No, la muerte no ha ganado. La muerte solamente está preparando el escenario donde yo voy a dar la última palabra. La muerte preparó todo.
pero yo voy a ponerle el fin que vos esperas, como dice Jeremías, para darte un futuro y una esperanza, porque mis pensamientos no son los tuyos. Para Jairo su hija estaba muerta. Para Jesús simplemente un milagro estaba esperando. Cuando Jesús llegó, corrió a todos los mundos. ¿Por qué corrió a todos? Porque se le burlaban. Y eso es señal de incredulidad. Vos decís, voy a orar por tu hijo, voy a orar por tu esposo, Dios lo va a sanar, y la gente dice, y bueno, y no creen. Esa gente tiene que estar fuera, hay que sacarlos afuera de todo. Vos no podés rodearte de esa gente, vos tenés que rodearte con gente que esté dispuesta a creer. ¿Por qué muchas veces no hay milagro en la iglesia? Porque a veces la misma familia que lleva a los enfermos no cree. Van a la iglesia como irían al curandero, no van depositando su fe en Dios, sino que van a ver si tienen suerte que Dios los sane. Dios no es un Dios de la suerte, es un Dios de milagros. Y por eso muchos dicen, no, el pastor no tiene fe. No, es que la gente que rodeaba estaba creando una atmósfera de incredulidad, que el propio Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Sanó unos cuantos enfermos imponiéndole las manos, nada más, porque la gente no creía en él. Había una acumulación de incredulidad, había una camada de incrédulos. Y a veces en la iglesia hay tantos incrédulos, por eso no ocurre milagro en las reuniones. La gente no cree. El pastor puede creer, pero si la gente, y no dice que hay que ponernos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos y el Padre lo hará. ¿Y cómo me voy a poner de acuerdo con el incrédulo? Entonces el Señor los echa todo y se queda solamente con Jairo, a quien le había dado la palabra. No temas, tu hija vivirá. Y Jairo la creyó. Pedro, Juan, Jacobo, que iban con él, y la madre, que estaba desesperada por ver un milagro, creía con todo su corazón, ni aún muerta la daba por muerta. Se quedaron ellos nada más. Y el Señor le dijo la famosa frase, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña abrió los ojos y lo primero que vio fue a Jesús. Así de simple resuelve el tema de la muerte Jesús. Y sí, es lo que dice la Biblia. Es así o reventar. Pero Cristo todavía sigue estando vivo y todavía hace milagros. No sé cuál será, ya en este último minutito, no sé cuál será tu imposible. No importa si sos pastor, evangelista, maestro, profeta. A veces somos ya ministros por costumbre y hemos perdido el fuego de la fe que cree en lo imposible. Por eso ni oramos ya por los enfermos, porque ni nosotros mismos creemos ya. Es más fácil decir, anda al médico, que decirle, vení a la iglesia que voy a ungirte con aceite, como dice Santiago, y el Señor sanará al enfermo y si hubiere pecado le serán perdonados. ¿Y qué hacemos con esa palabra? Anoche supimos que Marilú, nuestra discípula, estaba enferma y íbamos a salir en la moto a las 11 de la noche y estaba pinchada la moto. Así que volvimos y la llamamos por teléfono y le dije, vamos a orar, poné tu mano en la cabeza y vamos a orar. La cuestión es que los médicos no le encuentran nada y ahora tienen que hacerse unos análisis porque ella se siente mal pero no tiene nada. Y bueno, ella sufrió unas pérdidas muy importantes este año, hace poquito murió un hermano y es lo que a veces uno empieza a explotar de todo lo que se aguantó. No pudo ir a despedirse, está en otra provincia. Y a mí me pasó con la muerte de mi papá y le pasó a mi mamá con la muerte de su hermana, que a los 2 meses empezó a enfermarse y era simplemente exteriorizar el dolor interno y el cuerpo se expresa. Pero anoche le oramos y el médico dijo estudios porque no puede explicar qué es lo que tiene. Yo dije, mañana cuando el médico te revise no te va a encontrar nada. Pero fue un acto de fe, no solo de nosotros de creer, sino ella creyó que por teléfono Jesús Nazareno la podía tocar y la tocó. Entonces, vos que estás ahí, hoy yo sé que el Señor va a trascender la pantalla, del internet. Ahí está Viviana, para Ángel, para tu papá Vivi. Hay un milagro también para tu papá. No importa que él diga que no cree en Dios, no importa que él diga que es ateo. Acá tenés a un ateo. Cuando aparece Dios al ateo, el ateo se convierte en el mejor predicador. Antes yo no quería ni escuchar hablar de Dios. Hoy no me pueden hacer callar cuando empiezo a hablar de Dios. Él hace eso. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que también vamos a orar por Ángel porque también está pasando una situación difícil con uno de sus pies. Y bueno, ¿y qué más? Ya para ir terminando, ¿qué otros beneficios más me acercan a la palabra de Dios para que tú sepas? Nos da poder en la oración.
como decía el pastor. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Nos da la seguridad de ser salvos. En primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y para ir terminando voy a leer primera de Juan 5:11-12 y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que nuestra vida eterna es Cristo. Dice que Él murió, ¿verdad?, en la cruz y se llevó cautivo toda dolencia, toda enfermedad, toda tristeza, toda depresión, toda amargura. Él se llevó en la cruz. Él cumplió algo muy grande, a donde tú hoy tienes que decir, las llagas de Cristo tienen el poder y yo me considero ser sana, ser libre. Yo soy una persona que creo que Jesús pagó un precio muy alto por la vida de nosotros, para que tú no creas en Él o para que tú no creas el acto que Él ha hecho aquella vez. Hoy, para nosotros, sabemos que Cristo vive. Y vive en nuestro corazón. Así que si hay alguien que está por primera vez, porque justo se conectó una clienta mía y le pedí que se conectara para que escuchara, que puedas recibir a Cristo. Ya mi esposo va a hacer una pequeña oración, porque sabemos que hay gente que después sigue escuchando el audio. Y vamos a estar orando. Vamos a seguir orando por las peticiones de las personas. Dice la palabra que todo aquel que creyere en el Evangelio de Cristo y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay promesas de salud, hay promesas de liberación, pero sobre todo promesa de salvación. Salvarse de la condenación. Por eso primero está salvados de la condenación y luego vienen sanidades, milagros, manifestaciones, pero lo principal es la salvación. Cuando no hay un mensaje de salvación que llegue, una persona se quita la vida. Cientos de personas esta noche se van a quitar la vida porque no escucharon este mensaje, o porque tal vez alguien les quiso hablar y no quisieron escuchar y terminaron escuchando la voz del enemigo diciéndoles, quítate la vida, que tu vida no tiene sentido. Miles de personas van a amanecer llorando la muerte de un ser querido que se quitó la vida. Miles de personas van a tener que llevar el cuerpo a velar de un ser querido porque no creyeron en un mensaje de milagros, que Dios puede levantar aún entre los muertos a una persona cuando toda la familia se pone de acuerdo y dice vamos a creer. No es cuando uno le reza a la Virgen, el otro le reza a Jesús, el otro le reza a Buda y el otro le reza a Mahoma. No, ese tipo de acuerdo Dios no es ecuménico. Solo Jesús salva. Es cuando todos nos ponemos de acuerdo para orar a Dios en el nombre de Jesús que ocurre el milagro. Dios no es ecuménico. No va a escuchar distinta oración a distintos santos y Él va a decir, bueno, se pusieron de acuerdo para pedir. No. Ponte de acuerdo para pedirle a Dios, porque Dios es el autor de los milagros, es el autor de la salvación. Él murió en la cruz. No murió Buda, no murió Mahoma, no murió María. Amamos a María y vamos a verla. Lo más gracioso es que los que dicen que nosotros no creemos en María, nosotros la vamos a ver a María. Y los que dicen que son devotos de María nunca la van a ver. Porque si no crees en Jesús, no vas a ir donde está María. María está en el cielo porque creyó en Jesús, no porque creyó en otra santa, porque creyó en el santo de los santos. Los que tanto aman a María deberían convertirse a Cristo para poder verla a María, porque no la van a ver. Pero hoy el mensaje para todos los que están por primera vez es a todo aquel que cree en su nombre y le recibe,
Dios te da el poder de ser hecho a partir de hoy un hijo de Dios. Y nada tocará tu vida. Dios te va a guardar de todo mal. Si hay alguien que está por primera vez viendo esto, hoy sí o sí vas a cambiar de rumbo. Hoy sí o sí te vas a convertir a Cristo. Hoy sí o sí vas a cambiar de vereda. No vas a ir por la vereda que conduce al abismo. Vas a ir por la vereda que asciende y asciende de continuo hasta llegar a la gloria. Vas a cambiarte de vereda. No vas a ir más hacia abajo. A partir de hoy vas a ir cuesta arriba. Te va a costar, vas a tener persecuciones. Va a ser difícil, pero con Jesús todo es posible. El camino al infierno es fácil, está allanado. Podés tranquilamente descender sin problema. El camino al cielo es para valientes. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Muchos se esforzarán para entrar por la puerta estrecha, dice, pero no todos podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay entrega. Entrégate hoy al Señor. Si hay alguien por primera vez por ahí donde estás, ahí en tu cuarto, ahí en tu cocina, ahí en tu dormitorio, donde estés. Y conmigo, repite esta palabra, pero en voz alta. Si confesares con tu boca y lo dijeres audiblemente, lo que crees en tu corazón será salvo. Di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Hemos escuchado tu palabra. Y yo creemos que eres el Hijo de Dios. Que eres el Hijo de Dios. Que diste tu vida. Que diste tu vida. Por mí. Y con tu sangre. Me has limpiado. De todos mis pecados. Hoy te pido perdón. Porque yo no lo sabía. Pero hoy lo sé. Te pido perdón. Limpia esos pecados. Y Señor, yo confieso audiblemente que tú eres mi Salvador. Que tú eres mi único Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro mediador. Entre Dios y yo. Solamente tú. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres mi vida. A partir de hoy. Abro mi corazón. Para que sea tu morada. Desde ahora. Para siempre. Ayúdame. Quiero cambiar. Nacer de nuevo. Dejar el pasado atrás. Y vivir una vida nueva. Tomado de tu mano. Todos los días. Hasta el día de mi muerte. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Quienes han hecho esa oración, hoy tu nombre está escrito en gloria. Pero vamos a orar por la gente. Yo siento que hay gente que necesita oración. Se van a comunicar durante toda esta noche y mañana. Va a haber gente mandando. Vamos a poner mi número de celular ahí en los comentarios para que puedan comunicarse conmigo, dejarme un pedido de oración. Voy a dejar en la caja de comentarios mi número 2 o 3 veces, lo voy a dejar ahí para que lo tomen y sin ningún problema me manden y digan, bueno, quiero que oren por este problema. Pero igual nosotros oramos. Ahí donde están todos, nos unimos con los creyentes. Nos unimos con los hijos de Dios, con la gente que tiene fe, con la gente que cree que el Nazareno todavía hace milagros. Y todos oramos, Maestro de Galilea, te pedimos que hagas milagros esta noche. Oh Señor, que todo enfermo en esta noche reciba sanidad, el cáncer se seque, la leucemia desaparezca, las protuberancias, todo tipo de infección y úlceras desaparezcan en el nombre de Jesús. Padre, hoy hemos predicado tu palabra y tu palabra dice que señales seguirán a los que creen. Y nosotros hemos creído en las palabras que dice que Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hoy te pedimos, Padre, que glorifiques a tu Hijo sanando a todos los enfermos, que glorifiques al Nazareno sanando toda dolencia, levantando a los paralíticos, dándole vista a los ciegos, renovando los cerebros que están dañados por derrames. Toda persona que ha tenido derrame cerebral, Dios mío, en el nombre de Jesús sea restaurada en esta noche. Toda persona que está atada por brujerías, toda persona que ha sido atada por magia negra, Señor, en el nombre de Jesús se rompe toda atadura, se rompen todas cadenas, todo yugo, todo cepo, en el nombre de Jesús. Hoy son libres todos los que han sido atados a través de cultos y rituales umbandas, Señor. Dios mío, hoy son liberados.
Hoy son liberados porque hay una sangre más poderosa que la sangre de animales. Es la sangre del nuevo pacto. En el nombre de Jesús, Padre, rompemos con todo pacto umbanda. Rompemos con todo pacto de magia negra. En el nombre poderoso de Jesús. Y liberamos a las almas que están escuchando, Señor. Y todos los que están agonizando en terapia. Todos los familiares de nuestros hermanos que están pasando por momentos decisivos, Señor, que tú visites ese lugar, que tú visites ese lugar y pongas la mano como los has hecho, Señor, siempre, porque tú no has cambiado, solo decimos la palabra, Señor. Jesucristo es nuestro sanador, Jesucristo es nuestro libertador, Jesucristo es nuestro salvador, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y por eso declaramos que por sus llagas fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Yo sé que va a haber testimonios, lo sentimos, y va a haber testimonios. Si puedes, quieres hacerlo, llegate por la iglesia. Vení a Villa Carmela, paga el pasaje, vení aquí a la barca, habla con nosotros. Nosotros vamos a orar, vamos a hablar, te vamos a aconsejar y volvés a tu lugar, ¿sí? Vení a la barca. Aquí suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Vení, sentilo acá, porque acá somos poquitos, somos 7, 8. Pero, ¿sabés qué pasa? Lo más lindo no son los 7, 8. El que está en medio de los 7, 8 que están, el Nazareno. Vení y recibí una sanidad, una liberación, o simplemente vení a recibir aliento a través de la palabra de Dios. Estamos para servirte. Amén. Nos despedimos. Dios le bendiga grandemente a todos. Muchas personas conectadas. 31 comentarios vamos a tener Así para es. leer mucho Así después. Vamos a tener para Lo vamos a leer. Amén. Mando saludo el pastor Julián, recién bajó un WhatsApp ahí. Sí, Así que amén. pastor Julián, Dios te bendiga si todavía estás despierto. Santiago del Estero a full ahí. Santiago ahí, la pastora, el pastor, juntos estuvimos hace un poquito ahí. Así que bendiciones, mucha gente. Bueno, mi prima también de Santiago del Estero, seguimos orando por Ramón, por Celia, seguimos orando por ellos, seguimos orando por los hijos de mi prima, de Celia, estamos orando por Rosa Molina, también por mi comadre, Martita Lobo también nos ha pedido que estemos orando por sus hijos. Vamos a traer, creo que para la semana que viene vamos a pedirle al Señor que nos dé una palabra poderosa para las madres, para que aprendamos a orar por nuestros hijos. Va a ser un tema especial, un tema muy lindo, muy bonito y que vamos a poder compartirlo con otras personas, así que calculamos que para el miércoles de la semana que viene ya podemos hacer ese tema en especial para que vayan difundiéndolo a muchas mujeres y vamos preparándonos también porque el Señor le ha dado al profeta algo muy lindo, muy bonito que se llama Apocalipsis, que también es un programa que va a comenzar a hacer él. Los que estén interesados, los que quieran, él va a dejar su número de celular, se pueden comunicar con mi esposo, no hay ningún problema y prontamente en el nombre de Jesús, ya una vez que el Señor me marque la fecha y el tiempo, vamos a hacer los días sábado a la noche, se viene el programa especialmente para mujeres, es un programa donde se habla de sanidad, liberación, restauración. Y también quiero que aquellas mujeres que estén colaborándome, diciéndome, profeta, una palabra, puede enseñarnos tal cosa, tal tema. Hay mucho por hablar con las mujeres para que podamos aprender a ser esas guerreras y levantarnos en la brecha como Dios quiere que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Muy bien, Dios le bendiga. Mañana estaremos con Mensaje al Corazón y el programa Apocalipsis, creo que vamos a salir por primera vez, pero es por radio, Así que les voy a dejar ahí también el enlace de la radio. Si no, entren en la página, está el enlace de la radio, en mi cuenta, Rodolfo Alejandro Sale está el enlace, creo que está por todos lados el enlace Pescador. Vamos a tener programa por radio y el miércoles nos encontramos nosotros de nuevo con el programa La Hora Profética. Gracias a todos por su atención. Y Dios les bendiga, que tengan una hermosa noche y descansen tranquilos en los brazos del Señor. Bendiciones.